¿Qué tal, testigos? Superar un trauma no es imposible. Patricia Faur muestra cómo podemos reescribir nuestra vida en la adultez luego de sufrir un trauma en nuestra infancia. Basta de quedar atados al pasado. Podemos darle un nuevo sentido. El libro Prisioneros del Pasado de Patricia Faur es para cualquier persona que haya atravesado un trauma en su vida. Aquí aprenderás por qué el contexto en que crecemos tiene más importancia que la genética, cómo la memoria constituye nuestra identidad y cuáles son las prisiones que podemos sufrir en la vida. Patricia Faur, recibida de licenciada en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, lleva más de 30 años de experiencia en el área. Se especializó en las dependencias afectivas, lo que la condujo a publicar una decena de libros. Además, ha organizado grupos abiertos y gratuitos para mujeres que estuvieran transitando situaciones complejas con sus parejas. Prisioneros del pasado. Esconder nuestro dolor solo nos produce más dolor, al igual que permanecer atados a nuestra historia. Necesitamos dejar de estar anclados a nuestro pasado, hablar sobre lo que nos pasó y encontrarle un nuevo significado a las heridas nos ayudará a superar los traumas. Sobre todo esto habla Patricia Faur en su libro, así que te invito a que hagamos un recorrido por sus páginas. 1. Los hijos de la vergüenza. La sensación de no ser suficiente y de no hacer jamás lo suficiente o lo correcto para ser reconocido es insoportable, comienza diciendo Patricia Faur. Sucede que en nuestra sociedad se habla poco de la vergüenza. Ante esta situación, muchos avergonzados buscan la aprobación en el resto. Esto sucede con las personas que necesitan que les digan que sí. El problema es que los sentimientos de inseguridad no se quitan así. La única forma de desterrarlos es con la verdad. La autora utiliza el caso de Luciana, que a los 30 años descubrió que su padre abusó de ella, para hablar de la vergüenza como un sentimiento incómodo que provoca la necesidad de ser invisible. Aunque por más que uno lo intente, aparece como delatora. Como a Luciana, que desarrolló psoriasis, una enfermedad en la piel que actúa como barrera ante los demás. A pesar de recordar poco sobre nuestros traumas, podemos armar una historia para poder sobrevivir. Todos tenemos que contarnos una historia de nuestras vidas. Ya Freud se refería a esto como la novela familiar del neurótico, explica Faur, y deja en claro que la falta es de quien la cometió, no de quien la padeció. En este sentido, la indiferencia y el rechazo son más dañinos que la agresión. Son formas silenciosas de violencia. 2. Epigenética. Los genes no son un destino. Las heridas de nuestro pasado existen. Están preparadas para actuar de nuevo ante alguna situación que las evoque, a menos que no lo permitamos. De todos modos, puede volver a aparecer a pesar de nuestros esfuerzos. Faur define a las heridas como batallas que se perdieron y dejaron tierra arrasada a su paso. Si queremos dejar atrás el pasado, es necesario poder visitarlo para trabajar sobre él. Elaborar es el proceso por el cual podemos ponerle palabras al dolor o a una emoción y de esa manera podemos digerirlo. Recordar es como una advertencia, una señal luminosa que te dice, «Hey, no es por ahí», continúa la autora. Aquí toma relevancia el concepto de epigenética. Según Faur, este estudio evidencia que el ambiente donde una persona crece y se desarrolla puede influir más en su futuro que la propia información genética que trae. Entonces, el mapa del cerebro no es inalterable. Lo que termina de moldear es el ambiente. 3. Memoria. Somos lo que recordamos. También puede suceder que el pasado nos atrape, nos detenga y no nos deje avanzar en nuestra vida. Es un hecho que no somos capaces de borrar de forma intencional un recuerdo de nuestra memoria. A pesar de lo negativo que suene esto, hay que destacar que la memoria de nuestro pasado da coherencia a nuestro presente y nos permite imaginar nuestro futuro. En resumen, la memoria nos ayuda a ser quienes somos, pero también somos lo que olvidamos y lo que recordamos.
El pasado es una historia autobiográfica 1000 veces contada, sostiene la autora, porque la memoria es el arte de olvidar. No podemos retener miles y miles de datos y acontecimientos en nuestro cerebro. Es decir, no somos lo que recordamos, sino lo que logramos recordar y también lo que olvidamos. Ahí entra en juego nuestro estado de ánimo o el interlocutor que tengamos delante. No en todos los momentos de nuestra vida contamos la misma historia de igual manera. Por otro lado, Faure afirma que el recuerdo es sumamente importante para que los hechos negativos no vuelvan a ocurrir. Sin embargo, muchos terminan atrapados en el pasado a pesar de esto. Siguen sin avanzar, lo cual puede deberse a varios motivos. 4. Prisioneros de los padres. Al referirse a la parentalidad, Faure incluye a todas sus tipologías posibles y afirma que la llave de la crianza de los hijos está en la libertad. Cuando tuviste padres cuidadores que te dieron amor, seguridad y confianza, no te será muy difícil ser un adulto independiente y con buenos vínculos alrededor, señala. Pero no todos los padres son así. Algunos cumplen con los 4 puntos cardinales de la toxicidad parental. Se trata de la culpa, la extorsión, la amenaza y la manipulación. El daño generado por los padres tóxicos puede comenzar en la infancia, pero perdurar hasta la vida adulta. Traen como consecuencia soledad y enojo, entre otras emociones nocivas. Son situaciones complejas para los hijos porque no es sencillo para ellos aceptar ni expresar que hubieran preferido no tener lazos biológicos con sus padres, quienes, para colmo, suelen negar o tergiversar lo que sucedió en el pasado. La autora habla de que los adultos que sufrieron este tipo de parentalidad en su infancia se sienten en doble falta. Por un lado, la de no haber tenido padres con funciones paternas o maternas acordes, y por otro, creer la falsa premisa de no haber sido querido. 5. Prisioneros de un secreto. Antes de ahondar en el tema, Faure aclara qué es un secreto familiar. Es algo oculto, guardado, una marca que avergüenza o genera culpa y que muchas veces trasciende a varias generaciones. Su mayor particularidad es que todos lo saben o al menos intuyen de qué se trata, y la familia sostiene la idea mágica de que ocultar algún hecho bajo la alfombra hará que el hecho deje de existir. Dentro de la psicoterapia, la autora menciona a los contenidos que más se advierten dentro de los secretos. Secretos en cuanto a la filiación, secretos en cuanto a enfermedades mentales, secretos que tienen que ver con la identidad de género, secretos relacionados con conductas delictivas o reñidas a la ley, secretos que atañen a situaciones de abuso sexual, violencia o abandono, secretos relativos a infidelidades, hijos extramatrimoniales, doble vida, relaciones prohibidas e incesto, secretos en relación a transgresiones que son muy mal vistas por la cultura de esta familia. En casi todos los casos, el motivo por el cual se guarda el secreto familiar está relacionado a la vergüenza o con algo que daña la imagen de esa persona o de la familia en general. 6. Prisioneros de un amor. Aquello que se pierde probablemente termine siendo idealizado y deformado con el paso del tiempo. Puede suceder con los padres, los hermanos, los amigos o los lugares, solo por mencionar algunos ejemplos. También pasa con los amores. Lo que se aprende o se vive con intensa emoción queda grabado con todo lujo de detalles y es difícil desalojar ese recuerdo, señala el autor. Esto se debe a que usualmente las memorias placenteras tienen más arraigo que las memorias dolorosas. Faure añade que se tiende a recordar el placer y a borrar los recuerdos del dolor. Cuando la relación fue buena y terminó, el duelo es más sencillo. Generalmente llegan a un final por desgaste, porque se deserotizan o porque cada uno necesita seguir por su lado luego de haber experimentado un crecimiento dispar. Pero solo se experimenta tristeza, no enojo ni rencor. Ese tipo de relaciones tienen que ver con la felicidad. En cambio, las relaciones adictivas se emparentan con el placer y el placer puede llevar al dolor. Así lo explica la autora. A diferencia de los buenos amores, en las relaciones tóxicas y pasionales es necesario el contacto cero porque cada contacto dispara nuevamente la ilusión
y cada encuentro termina en un acercamiento amoroso con toda la química de una nueva promesa, una nueva ilusión y al poco tiempo una gran desilusión. 7. Prisioneros del miedo. El miedo es normal, es una emoción básica y según la autora es de suma utilidad para nuestra supervivencia porque nos avisa del peligro, nos pone en alerta y nos prepara para la lucha o la huida. Ese miedo no debe ser motivo de preocupación. En el que sí debemos trabajar es en el que genera sufrimiento, en el que no deja avanzar, tomar decisiones ni disfrutar de la vida. En muchos casos hasta puede transformarse en patologías como fobias o trastornos de ansiedad. Ahí el miedo pasa a ser irracional, disparándose frente a estímulos que no son amenazantes. Lo que da tranquilidad es lo que conocemos, aun cuando el peligro y la amenaza existan. Tu sensación de tener las cosas bajo control es lo que te calma. En esas situaciones quedamos atrapados en zonas de confort que no tienen nada de confortante, sino que solo son previsibles. Todo por el miedo a lo desconocido. Faur también habla sobre el miedo a ser feliz, que coincide con esta idea de permanecer en un lugar predecible. La felicidad se construye, no viene de los genes, y no tiene que ver con lo que tienes, tiene que ver con lo que eres. No se calcula en títulos, éxitos, hijos o parejas. Se trata de una manera de ver la vida un poco más esperanzadora y realista al mismo tiempo. 8. La llave para salir. Como ya vimos, la forma de relatar nuestra vida irá mutando de acuerdo a nuestro estado de ánimo o nuestro contexto. Aquellos que padecieron infancias duras o situaciones traumáticas tienen la necesidad de contar su vida. Hay una especie de complicidad y de empatía que buscan en el oyente o en el lector si le escriben, y es su manera de aliviar el dolor y mostrar lo que hay detrás de sus máscaras, completa la autora. Aunque les lleva mucho tiempo sincerarse con lo que les ha ocurrido. Para evitar caer prisionero del relato, en ocasiones es conveniente cambiarlo, reconstruir la historia, armar el rompecabezas, entender lo que pasó, saber de dónde vienen esos miedos o esas trabas, correrse de un lugar de víctima, dice Faur, invitando a desatarnos de ese rol. A partir de ahora, somos los directores de nuestra propia obra. 9. Resiliencia. La palabra resiliencia se ha hecho popular. Nos gusta decir que somos resilientes, que somos fuertes y que vencimos a la adversidad. Pero la autora nos recuerda que eso no es resiliencia. Esta tiene lugar cuando hubo una guerra, llevado a las circunstancias de la vida cuando hubo un trauma. Para ella, los resilientes son los hijos de la vergüenza, los que sufrieron con padres tóxicos, los que vivieron en un contexto gravemente nocivo, que logran transformarse. La persona que consigue hacer un desarrollo resiliente será mejor, se verá transformada, habrá integrado en ella su pesadilla y habrá descubierto que tenía recursos que no sabía que tenía. ¿Por qué? Porque los resilientes reescriben sus heridas, no se avergüenzan de ellas ni esconden su dolor. Bueno, como notas finales de este muy interesante libro, Patricia Faur nos enseña a cambiar la forma en la que percibimos el pasado para poder avanzar, abandonar el lugar de víctimas y dejar de estar detenidos. La autora habla sobre los hijos de la vergüenza, muchas veces olvidados, y de cómo el ambiente donde crecemos tiene mucho impacto en nuestro desarrollo, incluso aún más que la genética. En este libro, Prisioneros del Pasado, también explica por qué la memoria tiene un papel fundamental en la construcción de nuestra identidad. Pero en ocasiones somos prisioneros de nuestros padres, de un secreto, de un amor o del miedo. La forma de salir es a través de la resiliencia que aparece cuando resignificamos, reescribimos o reeditamos, pues, nuestras heridas. Espero que te haya resultado tan interesante esta lectura como a mí. Hasta la próxima.